Son las 7 de la mañana, 7 minutos. María Alejandra, ¿cómo le va? Muy buenos días, Juan Roberto. Estábamos aquí cumpliendo, o seguimos cumpliendo esta cita. Ayer estuvimos con el candidato Abelardo de la Espriella y hemos estado, la semana pasada estuvimos con los debates de las consultas y seguimos escuchando a quienes están aspirando a la presidencia de la República desde diferentes orillas, pero sabe también con qué intención, María Alejandra, con diferentes visiones, que yo creo que es lo más importante. Esta será una primera vuelta el 31 de mayo a la que pueden llegar muchos candidatos. Si bien venimos de una 2025 lleno de candidaturas, luego hemos venido los filtros, las firmas, los certificados de la registraduría, el camino hacia las consultas, unas consultas que se construyeron, unas a último minuto, unas coaliciones que todavía, digamos, le dejan alguna confusión al elector y candidatos que no participaron de las consultas y que se van a inscribir a la primera vuelta, a pesar de que el 9 de marzo, hay que decirlo, Juan Roberto, sí, todo vuelve a comenzar. Es un poco un reinicio de las elecciones después de los resultados de las consultas y, por supuesto, también de la conformación, que es muy importante, del Congreso de la República. Claro, el famoso ajedrez del que hablábamos, María Alejandra. Mire, estaba haciendo aquí cuentas, teníamos 94 candidatos, ¿se acuerda? Y usted en Yo Me Creo Presidente, ¿cuántos alcanzó a tener? 45. Imagínese, la mitad. Hoy ya, como usted dice, el sedazo ha funcionado y en ese sedazo quedan algunos a los que, repito, es muy interesante escucharlos sobre su visión de país y sobre todo del panorama político. Y uno de ellos es el exministro Juan Fernando Cristo. Doctor Cristo, gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol. Gracias por la invitación, Juan Roberto, María Alejandra, encantado de estar acá. Bueno, en carreras de caballos, ¿cómo le va yendo solo? Pues a veces es mejor solo que mal acompañado. Después de tanta invitación que le hicieron en la consulta de Roy Barreras y de la izquierda. Tuvimos invitación a la consulta de Claudia López y Armitage, estuvimos esa también lo invitaron. en esa consulta no sabía. De centro, a la invitación a la consulta que se llamaba antes del Pacto Amplio y terminó llamándose Frente por la Vida. Y finalmente pues tomamos la decisión de avanzar solos a la primera vuelta presidencial, porque después de que habíamos decidido participar en la consulta del Frente por la Vida, pues esa consulta cambió. Esa ya no era la misma consulta sobre la cual habíamos hecho un acuerdo programático, una coalición, una agenda, una propuesta para el país. Y simple y sencillamente, Juan Roberto, yo había dicho inicialmente, no vale la pena hacer una consulta única y exclusivamente de la izquierda, porque ellos ya la hicieron en octubre del año pasado. Hay que hacer una consulta más amplia, más plural. Se pudo abrir la consulta, participamos quienes tenemos un pensamiento liberal, anunciamos la participación y después, en el último minuto del juego, el árbitro, que es el Consejo Nacional Electoral, expulsó a un jugador y habilitó a otro que estaba en la banca expulsado y lo metió al campo. Entonces, o sea, sacaron a Iván Cepeda, metió a Iván Quintero y eso cambia, a Daniel Quintero, y eso cambia totalmente la naturaleza de la consulta, porque hacer una consulta de centro-izquierda sin el candidato, que hay que reconocerlo, es el candidato importante de la izquierda, del pacto histórico, que era Cepeda, pues no tenía ningún sentido. Por eso tomamos la decisión de ir a primera vuelta. Y en ese camino, ¿cómo decirle a los electores que entonces esta consulta va a recoger unos votos que, según algunos candidatos de allí, también significaría, digamos, o representarían también ese centro izquierda? Queda Iván Cepeda, y si usted va a primera vuelta, entonces iría muy dividida el sector de la centroizquierda, y en ese sentido, ¿cómo funcionan ahí los números? ¿Hay votos para tantos? Iría muy dividida también la derecha y la centro derecha. Casi que tendríamos un escenario de primera vuelta inédito, que cuando se inventó la segunda vuelta en Colombia, pues esa era la idea, ¿no? Que en una primera vuelta fueran varias opciones y hacia segunda vuelta confluyeran las dos opciones más votadas. Podríamos tener un escenario inédito. Lo que hemos decidido es las diferencias que íbamos a dirimir con Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo, que las tenemos bastantes en distintos temas, seguramente ahora hablaremos, pues ya tocará definirlas en la primera vuelta, porque las consultas, la verdad, como quedó el tablero de las consultas, para mí, la verdadera consulta el 8 de marzo va a ser la elección del Congreso de la República. Allí es donde se van a medir las fuerzas de los distintos partidos, de las distintas candidaturas. Allí va, de alguna manera, a definirse
cuáles van a ser las propuestas que van a tener mayor fortaleza para la primera vuelta. Quien tenga mayor representación en el Senado de la República, sobre todo la votación global en el Senado, la medición de las distintas opciones, porque hay candidatos que tienen claramente una línea política y un partido que representa. Pero mire una cosa, doctor Juan Fernando, para el grueso de la gente suena confuso este tema de los juegos de poder entre las votaciones del Congreso y lo que pasa en las consultas. Y hemos aquí hablado con muchos analistas, y usted es uno muy bueno, queremos su opinión. ¿Qué pasa si una consulta como la de Roy Barreras o la de la izquierda, la del Frente por la Vida, le va muy bien en la consulta y no le va bien con sus listas al Congreso? ¿Eso qué equilibra o qué desequilibra? Sí, eso es una buena pregunta. Abelardo Lasprilla también tiene. Bueno, también, o los de la derecha. Eso sin duda alguna, el hecho de no tener representación en el Senado va a impactar las candidaturas, o de tener poca representación o mucha representación, más allá del resultado, porque esa es la verdadera votación, Juan Roberto, de los candidatos. Lo otro puede ser una votación coyuntural de unas maquinarias políticas que van a la consulta, pero que están con otra candidatura en la primera vuelta. Aquí yo creo que hay candidaturas que le están apostando en exceso a las maquinarias políticas que han demostrado una y otra vez en Colombia que no eligen presidente de la República, que no eligen ni en la primera ni en la segunda vuelta. El voto no lo tenemos que ganar los candidatos y conquistar corazones y mentes durante estos meses con propuestas, con ideas y planteándoles soluciones a los problemas de los colombianos, no recolectando maquinarias políticas por todo el país. Bueno, pues entremos entonces a ese propósito. Hay un escenario que es de coyuntura y que va a tener de largo plazo consecuencias para Colombia permanentes. Quien llegue a la presidencia de la República va a enfrentar la situación que está planteada en Venezuela y que ha generado también pues la presencia de Estados Unidos. ¿Cuál es su mirada de ese escenario regional, pero sobre todo lo que tiene que ver con Colombia? ¿Qué tanto margen de maniobra va a tener el próximo presidente en ser autónomo frente a un país manejado por Estados Unidos, pero todavía en poder de los Rodríguez? Lo primero es que tenemos buenas noticias en Venezuela y es una excelente oportunidad la que se abre para Colombia en materia de seguridad, en materia de comercio, en materia de inversión con la transición democrática en Venezuela. Ojalá haya unas elecciones pronto en Venezuela, que termine la interinidad y eso obviamente va a despejar más el camino. Segundo, Colombia es un aliado estratégico clave para Estados Unidos en la región y en el manejo de la frontera con Venezuela. Luego allá el liderazgo de este gobierno hasta el final y del próximo gobierno va a ser fundamental y yo creo que va a significar además una oportunidad también de fortalecer un vínculo y una relación bilateral con Estados Unidos que para nosotros es clave. ¿Van a participar los Estados Unidos en la elección de Colombia? Yo espero que no, ellos obviamente van a estar ahí muy atentos y muy interesados en lo que pase en el continente. Están sucediendo cosas en toda América Latina, pero yo esperaría que respeten y yo creo que lo van a hacer. Colombia es una democracia que ha demostrado la fortaleza de sus instituciones. Acuérdese que hace un año, ahorita que Alberto decía 94 candidatos, yo decía, recordemos que hace un año nos decían que no iba a haber elecciones, que se iban a aplazar, que iba a haber conmoción interior, y vamos a tener elecciones, vamos a tener un nuevo Congreso, un nuevo presidente, esperamos unas elecciones transparentes, tranquilas, seguras, y eso es importante, y yo creo que eso es lo que le interesa a los Estados Unidos. Pero vuelvo al tema de Venezuela. Tenemos especialmente, María Alejandra, una oportunidad inmensa en materia de seguridad en la frontera. Ustedes saben de dónde vengo yo, de la frontera, conozco esa zona, estuve la semana pasada en el Catatumbo. Mire, si nosotros hacemos bien la estrategia, se puede lograr una alianza tripartita entre Colombia, y es lo que planteo yo para el próximo gobierno, entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela, para combatir a esas mafias criminales del ELN y de las disidencias de las FARC en toda la frontera colombo-venezolana. El ELN hoy existe en Arauca y norte de Santander fundamentalmente. Allí está el 70% y eso se mueve en la frontera. Han utilizado siempre como retaguardia, y es una ventaja estratégica innegable, han utilizado siempre como retaguardia la frontera
colombo-venezolana. Tenemos que lograr que el gobierno norteamericano persuada al gobierno venezolano que no le brinde más protección a esos grupos criminales y tener una cooperación conjunta en la frontera para combatir a esos grupos criminales y enfrentarlos. Unos grupos que definitivamente no le jalaron a la oferta de paz del gobierno del presidente Petro. En materia política, doctor Juan Fernando, todo en Colombia y en el mundo hoy, en esta polarización tan espantosa que vivimos en la sociedad de hoy, todo se divide en bandos, Sí. derecha, izquierda, ya hemos hablado del tema del centro, a los que califican de tibios, o sea, el que no toma aquí partido, lo sacan de taco. Usted estuvo en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted en qué bando está? ¿En qué sector está? Y se lo pregunto porque la gente en la calle, ni siquiera los políticos, le dicen, venga, pero este señor, no, este fue ministro de Petro. O este fue ministro de Santos, Claro, o este de Uribe. De Uribe. Sí. Y entonces hereda lo que tiene ese gobierno. Y la malquerencia de unos con otros para poder O las hacer simpatías, evaluaciones también. o las O empatías. las claro. simpatías. Exacto. Y a veces ni las malquerencias ni las simpatías. ¿En qué bando está? Y cuando le pregunto eso es, ¿qué defiende usted de este gobierno? ¿Qué no defiende? ¿Y en qué espectro se ubica? Digo, para el votante en general dice, ¿quién es Juan Fernando Cristo? Gracias, Juan Roberto. Yo creo que el votante colombiano conoce mi trayectoria, me he preparado para gobernar este país, tengo la experiencia, tengo la capacidad. Colombia no está hoy para improvisar, ni para populismos, ¿no? Necesitamos gente que conozca el Estado, que sepa cómo se maneja el Estado. Y yo he sido siempre un liberal reformista, un liberal socialdemócrata, y ahí es donde me ubico yo. Me niego a encasillarme en ningún ismo que a tanto gusta en Colombia. Al que trabajó en este gobierno le dicen uribista o gavirista o cualquier otro ismo o santista. Yo soy un liberal a secas que creo que este país tiene que avanzar en reformas sociales. Y entonces ahí vamos, muy interesante su pregunta, Juan Roberto. Lo bueno de este gobierno, yo creo que este gobierno avanzó en inclusión social. Este gobierno avanzó en reformas sociales que se estaban necesitando desde hace tiempo. El restablecimiento de los derechos de los trabajadores, la pensión digna, el subsidio para 3 millones de adultos mayores, se aceleró la reforma agraria como nunca antes en el país y eso es bueno, la gratuidad de la educación superior. Esos son avances de la sociedad colombiana que no podemos permitir que demos marcha atrás en esos avances. Lo malo y lo que antes de entrar al gobierno, durante el gobierno y ahora después del gobierno he venido cuestionando es la política de paz total no funcionó. Yo creo que el presidente fue muy ambicioso, tal vez muy generoso e ingenuo, pensando que la insurgencia armada de hace 40 años era la misma grupos criminales de hoy, y eso es totalmente distinto. Yo creo que la paz total falló y hay que acabar esa política, levantar las mesas de negociación y fortalecer la capacidad operativa y de inteligencia de nuestras fuerzas militares, pero especialmente transformar territorios como el Cauca y Catatumbo. Lo malo también que volvimos el tema de la salud el centro de una disputa política entre gobierno y oposición y no se logró avanzar, y es evidente hoy que si bien teníamos una crisis de salud antes de comenzar el gobierno Petro, esa crisis se ha agravado durante este tiempo. ¿Qué tal lo de este niño Kevin, por Lo de ejemplo? Kevin es dramático, lo de Kevin es realmente increíble que haya miren lo que sucedido en un vamos a Además, en ese departamento como caso Huila. está- Yo había estado en Neiva, Sí. Juan Roberto, hace 15 días. Las colas en Neiva de la gente, de los afiliados de la nueva PS para recibir sus medicamentos, eso no puede suceder. María Alejandra, eso es inhumano, eso es indigno. Y doctor Juan Fernando, y el presidente enfrascado en una discusión con la mamá de un niño que se muere. A mí lo que me parece es que el niño debe, digamos, la solidaridad obviamente es con la mamá y con la familia, entrar en una discusión Eso, sí, de que el cuidado familiar, de que no debió montar en bicicleta. Lo cierto es que el niño murió que por algún motivo, pero eso está sucediendo no solamente con Kevin, sino con muchos pacientes de la nueva PS, se están suspendiendo tratamientos médicos, estamos viendo largas filas para recibir medicamentos. Tenemos que hacer, Juan Roberto, a partir del 7 de agosto, y lo vamos a hacer, un plan de choque y de emergencia para acabar esas largas filas y colas, un plan de choque y de emergencia para que no se suspenda un solo tratamiento. Y yo he venido planteando en la campaña, Juan Roberto, somos capaces de sacar una reforma a la salud los 100 primeros días de gobierno. Porque es que estamos cerca de consensos. Fíjese, usted mencionaba ahora la polarización.
Es tanta la pugnacidad política que no se nos ha permitido ver. Yo impulsé en el Congreso como ministro del Interior esa reforma a la salud y no estamos lejos de una concertación. Lo que pasa es que este pulso del ministro de Salud con la Comisión Séptima del Senado, ¿quién va a ganar el pulso?, nos llevó a una situación que realmente es lamentable. Bueno, lo de la salud y este caso de Kevin se va a convertir en el símbolo, digamos, porque tiene todos los elementos. Tiene la falta de medicamentos, la falta de atención. Y la crisis de la nueva EPS. Y la crisis de la nueva EPS. Entonces, se va a hacer la reforma sobre un nuevo texto, sobre el mismo que ya venía. Es posible que este tema no se quede en la retórica de los candidatos y de la campaña, porque el tema de la salud, pues, literalmente es de vida o muerte. O sea, que no es un tema que debería plantearse en términos abstractos. Y están cuidados intensivos y no se puede plantear, María Alejandra, en materia política. No puede volverse esto una disputa política a ver quién va a ganar. Si los culpables de la crisis son los últimos 6 exministros y los últimos 5 gobiernos, o es este gobierno. Es que caímos en esa trampa. ¿Y los pacientes dónde están? A la familia de Kevin o a cualquier paciente de la nueva EPS, ¿qué le interesa si la culpa es de Petro o es de Duque o es de Santos o es de Uribe? Le interesa es que lo atiendan. Entonces, la reforma a la salud es sobre el texto que ya está ahí. Yo vuelvo y digo, ese texto que lo conozco muy bien, que lo trabajé, mire, hay acuerdos en fortalecer la atención primaria, la atención en zonas rurales, hay acuerdos en eliminar la integración vertical, hay acuerdo de este gobierno con la oposición en que las EPS no se eliminaban sino se transformaban, que era un gran tema. Hay acuerdo en el giro directo a los prestadores de salud. Entonces, hay 2 o 3 temas técnicos que se pueden acordar muy rápidamente y utilizar toda esta tarea que se hizo durante 3 años con mesas técnicas de concertación con todos los actores del sistema. Eso no se puede llegar y botar a la caneca de la basura. Hay mucho avance. Lo que hay es que tomar la decisión política y eliminar esa controversia y concertar pensando en el paciente, que es lo que no hemos pensado. Y yo tengo una propuesta adicional en salud. Tenemos que acabar la superintendencia de salud. Eso le incluiría la reforma a la salud. El gran problema de la salud hoy, que se están invirtiendo más de 100 billones de pesos, es que la superintendencia de salud no funciona, ni vigila, ni controla esos recursos. Y por ahí, por todos los lados, en los hospitales públicos, en las EPS, en los prestadores, se va la plata en corrupción, en ineficiencias, en duplicidades. Mencionó corrupción. Sí, y a eso iba a preguntarle, que es un tema del que también se ha hablado en este gobierno. No es el único, pero este gobierno llegó con la intención del cambio. Usted dirá, yo ya no estoy en ese gobierno, pregúntame por mi campaña. Pero es que el tema es que la corrupción se mete por todo lado. Como María Alejandra hemos hablado aquí con todos, y pues parece que es un cáncer que no tiene realmente ni cura ni tratamiento. Y tenemos propuesta para eso. ¿Sabe cuál es el problema con la corrupción, Juan Roberto? Que nos escandalizamos y nos indignamos con, valga la redundancia, el escándalo de cada gobierno y de cada momento. ¿Y sabe qué pasa? No pasa nada. Y después no se hacen la... Entonces, hoy es la unidad de riesgo. Hace 4 años era centros poblados. Hace 8 años era Odebrecht. Hace 12 años en el gobierno de Uribe era la Yidis Política, Agro Ingreso Seguro. Y entonces, dependiendo si nosotros estamos en el gobierno de oposición, nos indignamos más, nos escandalizamos más y no se toman medidas de verdad para enfrentar la corrupción. Y para mí, el cáncer de la corrupción en Colombia solo lo enfrentamos con éxito cuando entendamos que tenemos que reformar el sistema político y electoral en Colombia. Juan Roberto, mientras tengamos elecciones en el Senado de la República que valen 20, 25 millones de pesos. Por ahí pasó hace rato, pues eso, 30.000 millones. Y eso entonces, ¿usted cómo hace para combatir? Esa es la semilla, el sistema la de financiación. elección. Mire, yo soy experto en derrotas políticas en el Congreso de la República. Como ministro de Santos, 2 veces después del acuerdo de paz y antes llevamos una reforma política y en el Congreso la hundieron. Ahora en el Ministerio de Petro también la hundieron. La fórmula está ya inventada, pero no hay decisión política en el Congreso para autorreformarse. Hay que eliminar el voto preferente, ir a listas cerradas con democracia interna. Hay que hacer una financiación estatal de las campañas que garantice transparencia, por lo menos transitoriamente, y que controle los gastos. Y hay que hacer algo de lo cual se habla ahora mucho por las decisiones del Consejo Electoral, pero hace 10 años lo planteamos. Hay que
tener una autoridad electoral realmente independiente, despolitizada, transparente, que pueda combatir esa corrupción electoral. Hoy una autoridad electoral que depende de los partidos políticos que la eligen, pues no tiene ninguna capacidad para hacerlo. Ministro, pero esa parte de la reforma es estructural y de acuerdo que ahí hay una raíz muy fuerte. Pero también hay el uso de recursos desde el Ejecutivo, con entidades del Ejecutivo y con abusos claros, repito la palabra porque eso es lo que es, de pensar que es un poco lo que hemos visto en algunos casos de denuncias que todavía no, tal vez la justicia no se ha ocupado, pero que van a llegar seguramente a algún puerto, y es encontrar cómo desde recursos de contratación directa, de recursos de Ecopetrol, de todo el andamiaje, digamos, de recursos del Estado, del presupuesto nacional, terminan utilizándose para personas naturales o bien ligadas a personas cercanas al gobierno o operadores de estos que siempre están ahí como entrando y saliendo y ayudando. Claro, yo creo que hay una gran frustración, Juan Roberto lo decía, hemos sufrido el cáncer de la corrupción durante mucho tiempo y la gente votó por este gobierno del cambio pensando que ahí iba a haber una circunstancia distinta y que se iba a poder combatir con eficacia la corrupción. Y hay que decirlo, lamentablemente ha sucedido lo mismo que en otros gobiernos, tenemos los mismos escándalos de corrupción y eso genera una incredulidad de la ciudadanía en el ejercicio de lo público muy grande y eso es muy grave. Para mí, además de la reforma del sistema político y electoral, el tema fundamental es el liderazgo desde la cabeza del Estado. Yo creo que nosotros hemos sacado estatutos anticorrupción, leyes antitrámite. Ustedes recuerdan la consulta anticorrupción que apoyamos del Partido Verde de Claudia López y hemos intentado de todo y sigue presentándose eso porque hay un problema estructural. Y cultural, ¿no? Y cultural que tiene mucho que ver también, hay que decirlo, formación pedagógica y ética y tiene mucho que ver con la cultura del enriquecimiento fácil que nos ha dejado el narcotráfico en muchas generaciones desde hace ya 3, 4 décadas. Doctor Juan Fernando, volviendo al tema político, pues todo es política, pero volviendo no al cálculo político, sino a la reflexión política, ¿cuál va a ser el tema de la campaña? Porque hablamos de seguridad, hablamos de corrupción, este tema de la salud, que es un espanto, el desastre como se ha manejado en este gobierno. Pero, ¿cuál va a ser el tema de la campaña, de aquí a la primera vuelta? Nuestro tema de campaña no es de campaña, es de propósito político en el cual estoy convencido y hemos tenido muchas discusiones y es el tema de que este país no va a cambiar, Juan Roberto, se elija un gobierno de izquierda, de derecha o de centro si no avanzamos en autonomía territorial en Colombia. Usted fue el autor de la ley esta de famoso, ¿se transferencia de acuerda plata? toda la discusión del Sistema General de Participaciones? Que eso es plata para las regiones. Que debe salir, la ley de competencia. Yo he escuchado aquí a varios de los candidatos y en los debates también. Todos hablan de descentralización y la mayoría son, cuando han estado en el gobierno, han sido los más centralistas, no menciono excolegas de gabinete, y fueron enemigos del proyecto del Sistema General de Participación. Sí, y entonces dicen, sí, porque usted estaba en el de Santos, en el de Petro. Sí, y entonces dicen, vamos a trabajar con los gobernadores y alcaldes. Claro que hay que trabajar con los gobernadores y alcaldes. Y yo creo que este gobierno se ha equivocado. Primero en ese discurso hay que trabajar con los gobernadores y alcaldes y hay que trabajar con el sector privado y el empresariado de este país. Y el discurso antiempresarial no le hace bien al país y eso hay que cambiarlo. Pero el trabajo, cuando un presidente de un gobierno nacional dice voy a trabajar con los gobernadores y alcaldes, suena como una cosa paternalista, vamos a darles una limosna, vamos a ver cómo los ayudamos en esto o lo otro. Nosotros estamos gobernando este país, yo he llegado a esa conclusión al revés. Estamos con un Estado central aquí en Bogotá, donde el ciudadano menos lo necesita, un Estado central poderoso, lleno de burocracia, que crece todos los días en burocracia. Y aquí hay una alcaldía de Bogotá superpoderosa, un sector privado superpoderoso. El ciudadano en donde menos necesita el Estado es en Bogotá. Y tenemos un Estado débil, raquítico, casi inexistente, donde más lo necesita. Vaya al Catatumbo. Y eso no, al Catatumbo, al Cauca, al Plateado, al Putumayo. Y esa ecuación hay que cambiarla. Estamos gobernando el país al revés. Yo lo que digo es gobernémoslo al derecho. Avancemos en autonomía territorial. Démosle a los departamentos y municipios los recursos y las competencias. Este acto legislativo va a empezar a aplicarse
en el 1 de enero del 27. Tenemos que achicar el Estado central, además, porque el problema fiscal hoy es bien grave, y fortalecer el Estado en los territorios. Esa es nuestra propuesta fundamental. Gobernemos el país al derecho, dándole a los departamentos y municipios la capacidad de generar sus propias competencias. Miren, por ejemplo, aquí se habla del tema fiscal, Juan Roberto. Tenemos que avanzar en el catastro multipropósito en todo el país, darle rentas propias a los departamentos y municipios, que se está perdiendo muchísima plata. Con el catastro multipropósito, con la plusvalía, con la valorización, tenemos que darle a los departamentos y municipios la capacidad también, no solamente de transferir recursos, sino de que generen sus propios recursos para que puedan tener presencia del Estado allí donde el ciudadano más lo necesita. Mire, no vamos a alcanzar seguridad y paz si no transformamos ese territorio. Seguridad, autonomía regional que viene de la mano de aquel concepto traído por el Acuerdo de Paz, pero necesario en este debate siempre, que cumple además 10 años este Acuerdo de Paz, y es el desarrollo regional, el desarrollo territorial, la atención a los territorios y el desarrollo. Hacíamos unas preguntas en estos debates sobre la realidad, por ejemplo, crítica, dramática de 1,3 millones de personas, 1,3 millones de personas que no tienen un inodoro en su casa. Sí. Ese tipo de necesidades básicas, que es esa presencia del Estado más allá de la fuerza pública. ¿Usted sí cree que haya un punto de quiebre en realidad, por ejemplo, en una elección como la que viene, para que eso se dé, para que sea realidad? Porque yo creo que eso tiene estamos concentrados como en otros temas. Yo creo que eso tiene que ser parte de un gran acuerdo nacional. Ustedes recordarán que como ministro del Interior insistí en el acuerdo nacional, no se pudo llegar. Mire, el problema de la seguridad y la paz en este país y el desafío de la salud no lo vamos a sacar adelante si no es con acuerdo. ¿Y acuerdo es sin constituyente? Y tenemos, no, constituyente de ninguna manera. Es inviable, es inoportuna ahora. Una constituyente en medio de este clima de polarización y de división lo que haría es radicalizar más el país, y eso no nos va a llevar a ninguna parte, independientemente de lo que pensemos de la figura de la constituyente. Yo lo que digo es, pongámonos de acuerdo. Mire, ese tema, María Alejandra, para mí, con el tema de autonomía territorial es lo clave. Nosotros llevamos 40 años diciendo hay que llevar el Estado a donde no ha estado. Y nunca lo hemos hecho. Y nunca ha estado. Y nunca ha estado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Como la plata no alcanza para todo, tenemos que hacer un acuerdo para priorizar. Si no cambiamos la realidad de 8 millones de colombianos que viven en los 170 municipios PEDET, el acuerdo de paz termina en el 2030. Yo como presidente voy a liderar desde el Palacio de Nariño directamente la implementación del acuerdo de paz, pero no para las FARC, para esos 8 millones de colombianos. Si no cambiamos esa realidad, esos 8 millones de colombianos, no va a haber ni plomo ni mesas de negociación que valga. Vamos a seguir en la misma. ¿Y eso qué significa? Ya existe el Pacto Catatumbo, ya existe el Pacto Cauca, ya existe el Pacto Chocó. Ahí está todo lo que hay que hacer. No estudiemos más y no diagnostiquemos más. Tomemos la decisión como Estado y sociedad de atender a esa gente. Mire, la gente de Cali, Juan Roberto, usted estuvo hace poco allá. Yo le decía a los empresarios de Cali hace unas semanas, ustedes nunca van a estar tranquilos en materia de seguridad en Cali si el norte del Cauca, que es aquí pegado, sigue en la situación social y de conflicto que está. Tenemos que entender, somos un poco egoístas los que vivimos en los centros urbanos del país, que también tenemos problemas de seguridad, pero no la situación que se está viviendo, especialmente en Cauca y el Catatumbo. Un gobierno que llegue tiene que buscar un acuerdo nacional para volcar todo el Estado a esos territorios. Si no, seguiremos en las mismas. Sí, el tema es solucionar los problemas de la gente, que ese ha sido nuestra consigna en estas conversaciones. El tiempo voló, media hora. Voló, pasó. Doctor Juan Fernando Cristo, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por este diálogo y esta oportunidad, y a todos quienes nos vieron. ¿Cuándo se inscribe? Pues ya hicimos, ahora hay un trámite que yo no sabía, es que hay que pedirle al Consejo de Estado unos papeleos, ya comenzamos el trámite y no nos vamos a inscribir en Bogotá. Vamos a inscribirnos en la región, en el territorio, allá donde tenemos que estar como gobierno. A la primera vuelta, Juan Fernando Cristo con su movimiento En Marcha, que también tiene lista el Congreso. Sí. También se le medirá por eso en el 8 de marzo. Y por eso es el termómetro del que él habla. Seguimos, María Alejandra, en estos días con más candidatos a la presidencia, aquí en Noticias Caracol. Aquí en la primera emisión de Noticias Caracol. Muy buenos días. 7:36 minutos.